¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Les damos la bienvenida a la Convención de Aseguradoras número 31, a este fantástico panel LGBT y empresas aliadas del discurso a la acción, donde aprenderemos muchísimo, nos reiremos, lloraremos y lo principal, nos deconstruiremos para conocer muchísimo más sobre la diversidad y de la inclusión. Me acompañan tremendas panelistas, amigas personales muy queridas, muy conocidas expertas de la diversidad, de la inclusión. Me encantaría que por favor ustedes mismas se introducieran a este panel y que nos contaran un poquito más de ustedes. Empezando contigo, queridísima Abril, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Claro que sí, muy buenos días. Muchas gracias, Beto. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Lamis por la invitación. Bueno, básicamente, yo soy Abril Rodríguez, soy socia de impuestos en EY, de la consultora Ernst Young, y también soy la líder de diversidad e inclusión para Latinoamérica Norte. Entonces, básicamente, mi equipo y yo nos enfocamos a diseñar las estrategias para 13 países de la región y más de 9,000 colaboradores en la firma. Gracias. Buenísimo, Abril. Muchísimas gracias. Abril, ¿cuál es el pronombre que prefieres que usemos contigo? Ella, por favor. Perfecto, muy bien. Y pasando a nuestra segunda invitada, Cecilia de la Vega. ¿Cómo estás, Ceci? Cuéntanos un poco más sobre ti. Hola, Beto y Abril, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes también. Muchas gracias a Lami por la invitación. Soy Cecilia La Vega y yo soy especialista, acompañante, guía de diversidad e inclusión corporativa. Formo parte del equipo de AGB Consultores y nosotros lo que hacemos es precisamente dar entrenamientos, capacitaciones, acciones de sensibilización y acompañar a empresas de diferentes industrias a generar entornos de inclusión al interior de sus equipos. Y así como Abril, yo también veto pronombres femeninos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último me presento yo para todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Alberto Arriaga, mis pronombres son masculinos, es él, y yo soy director general de Pride Connection México, un grupo de empresas que nos dedicamos a llevar la diversidad y la inclusión a todos los espacios laborales a los que podamos. Entonces, empezando con nuestra primera pregunta, Cecilia, quisiera empezar contigo con conceptos básicos. Seguramente las personas que nos están viendo están iniciando su camino, probablemente dentro de la diversidad y la inclusión. Entonces, para nuestro queridísimo público, todas las empresas tienen diversidad en sus equipos, todas. La diversidad está ahí, pues. Entonces, Ceci, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de diversidad? ¿Cómo se relaciona esto con esta palabra que escuchamos tanto de equidad y de inclusión? Cuéntanos. Sí, buenísimo empezar por el principio y efectivamente, ¿no? Entender que la diversidad tiene que ver con todas las diferencias. ¿Por qué nos gusta mucho partiendo del principio reforzar esto? Porque hay un sesgo inconsciente que en ocasiones tenemos desde la muy buena intención, pero que tenemos cuando empezamos a generar acciones de diversidad e inclusión al interior de nuestros equipos, de nuestros entornos, que es la idea que existe por un lado la gente normal y por otro lado la gente diversa. ¿No? Y entonces decimos que mi primo es súper diverso, o yo no soy diversa, yo soy estándar, o esto no es para mí. Entonces, importante reflexionar que todas las dimensiones que tenemos que nos hacen quienes somos forman parte de la diversidad. Sí es verdad que entonces, y a mí me dicen, no, ay, pero pues es que acá es el Día Internacional de la Mujer, y entonces, ¿por qué hay Pride LGBT, no hay Pride heterosexual? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Porque reconocer las diferencias también es reconocer que ciertas diferencias sufren discriminación. Y ahí es donde empezamos a hablar de esta equidad y más tarde vamos a hablar de inclusión, ¿no? Entonces, la equidad es reconocer que a partir de las diferencias necesitamos diferentes cosas para crecer por la manera en que hemos construido el mundo. Ahora sí que no es un tema de, ay, somos lo peor, la humanidad es horrible, pero sí reconocer que en la manera en que se han construido las sociedades hay diferencias que se viven en personas que han sufrido discriminación, segregación, han sido completamente invisibles. De ahí que haya acciones específicas que busquen cambiar el sistema para que haya una igualdad de oportunidades. No se trata de decir, pues ya aquí todo el mundo parejo y le doy lo mismo a todas las personas. Es reconocer que necesitamos cosas diferentes. Cada quien lo que necesita para crecer. Esa es la diferencia entre equidad e igualdad. Reconociendo que hay una deuda hasta cierto punto en el mundo laboral, en los derechos humanos, en entornos sociales, y tenemos que hacer algunas acciones para que las personas tengan lo que requieren para crecer, para contribuir, para formar parte de nuestros equipos. Entonces, todas las personas somos la diversidad, pero al pensar en equidad
es reconocer que no se trata de darle a todos lo mismo, sino a cada quien lo que necesita. Y dependiendo de dónde estemos, vamos a reconocer que, por ejemplo, en América Latina, ¿quién necesita de estas acciones de equidad? El talento femenino, el talento LGBT+, las personas afrodescendientes, las personas de ascendencia indígena, las personas que viven con discapacidad. ¿Por qué? Porque precisamente hasta ahorita han significado menos, han recibido un trato no equitativo, no igualitario y han vivido en situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Completamente, me encanta, porque a final de cuentas las diferencias en un equipo nos fortalecen, ¿no? Contrariamente a lo que a lo mejor muchas personas de repente pudiesen pensar. Muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias. Pasamos, Abril, segunda pregunta. Una vez que hemos detectado estos grupos de personas dentro de las empresas que nos comenta esta Ceci, o sea, la diversidad dentro de los grupos, ¿a qué nos referimos con inclusión? ¿Y por qué deberíamos de crear espacios de trabajo seguros para ellas, para ellos y para ellas? Cuéntanos. Por supuesto, Beto, muchas gracias. Bueno, como comentaba Ceci, en todos los lugares existen diferencias y normalmente se suele pensar justamente en diferencias de temas LGBT, género, pero hay una infinidad, digamos, el paraguas de lo que el espectro, lo que implica la diversidad es amplísimo. Ahora bien, como comentaba también Ceci, necesita cada grupo diferentes herramientas para poder de alguna manera tener un piso parejo y a partir de ahí tener pues un poco homologar o tratar de equilibrar esos privilegios que tienen algunos grupos frente a otros. Y la inclusión se refiere a cómo aprovechamos esas diferencias para crear un mejor entorno, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tú puedes tener gente diversa sentada en la mesa, pero eso no necesariamente implica que existe un espacio seguro donde las personas se sienten con la libertad de levantar la voz, de expresar sus ideas, con toda esa certeza de que no habrá represalias y de que los van a escuchar, ¿no? Entonces, realmente aquí en EY tenemos, hay un estudio que se llama EY Belonging Barometer y básicamente lo que hace es, se define o se busca cómo la gente define las personas entrevistadas, la seguridad psicológica y básicamente se refieren a la oportunidad de levantar la voz y expresar sus ideas con confianza, ¿no? Entonces, realmente la inclusión se trata de cómo generamos espacios seguros donde la gente se sienta con la libertad de hablar y saber que van a ser escuchados. Entonces, de alguna forma podemos ver la diversidad como un tema más de cantidad y la inclusión como un tema más de calidad, ¿no? Cómo vive la experiencia de la persona diversa sentada en la mesa. Hay otra frase que me gusta mucho. La inclusión es ver, o sea, cómo hacemos que la mezcla, que es la diversidad, funcione, ¿no? Y hay, nada más para cerrar, otra frase que me encanta de Berna Myers que dice, diversidades que te inviten a la fiesta, inclusión que te saquen a bailar, que realmente te sientas parte. En relación a tu otra pregunta, ¿cómo generamos espacios? Pues bueno, hay muchas, vamos a platicar más adelante también, de qué podemos hacer o qué pueden hacer las empresas, porque definitivamente, y aquí Ceci y yo lo hemos platicado varias veces, las empresas y la sociedad en general son un agente de cambio fundamental para generar una concientización en sus colaboradores. Tenemos en EY, hemos visto estudios que nos indican que cada vez que hacemos una sensibilización, y un colaborador toma estos talleres, participa en estas prácticas, etcétera, eso tiene una repercusión en 3 personas fuera de la firma. Entonces, es muy importante entender la responsabilidad que esto conlleva y ver cómo podemos ir generando estos espacios seguros. Ahorita platicaremos más adelante de qué mejores prácticas recomendamos. Me encanta, Abril, porque tienes toda la razón. Es muy común, de hecho, en equipos de trabajo, que las personas, desde un punto de vista del privilegio, y me refiero a privilegio como una persona que nunca ha vivido ser parte de la comunidad LGBT, diga, pero si estamos llenos de personas LGBT, ya somos diversos e incluyentes, y tú lo acabas de decir perfectamente, eres una empresa diversa, es cierto, pero generar un espacio de trabajo seguro para que estas personas puedan expresarse en un ambiente de confianza, eso es justamente la inclusión. Y totalmente, o sea, creo que la empresa es nuestro segundo hogar, ¿no? Y lo que aprendemos y lo que nos deconstruyen y en lo que conocemos en la empresa definitivamente influye. Me imagino que estas 3 personas fuera son parte de la familia, supongo, ¿no? Pues no llega el estudio a decir quiénes son. Pensaría que son parte de la familia,
gente con la que convives, amigos, porque me ha tocado también, cuando tú platicas tus experiencias, yo soy gay, entonces cuando vas sensibilizando a diversos amigos y gente que no está en tu situación y entienden tus retos, porque también nos toca mucho de justo eso, ¿no? ¿Por qué se sigue hablando del tema gay si ya tienen todos los derechos? Espérame. Claro. Hay mucha discriminación, depende mucho también la ciudad, depende mucho la empresa, entonces tenemos de alguna forma ahí un poquito, vamos como misioneros tratando de pues comunicar este mensaje de que hemos avanzado bastante, pero aún hay muchas cosas por hacer y cómo podemos desde nuestras diferentes trincheras empujar y cerrar esa brecha, ¿no? Me encanta, completamente. Cecilia, tú en tu experiencia como consultora, y aquí déjenme decirles que Ceci es tremenda consultora porque justamente nos ha ayudado mucho también en nuestra empresa. Consultora sobre diversidad e inclusión, cuéntanos, ¿qué beneficios hay cuando tenemos una política interna de diversidad e inclusión? Es decir, ¿por qué una empresa debería invertir dinero, esfuerzo y tiempo en crear su propia estrategia de diversidad e inclusión? ¿Qué hay de bueno en esto? Cuéntanos. Múltiples cosas, Beto. Yo cuando hablo de diversidad e inclusión, luego parece que es la fórmula mágica de la tía Ceci para que no se te caiga el pelo y adelgaces, ¿no? Casi. Pero realmente, y aquí también un poquito de historia, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esto? Porque mucha gente dice, bueno, pues esto es nuevo. No es tan nuevo. Unas de las primeras políticas corporativas que existen, sí en Estados Unidos, datan de mediados de los años 50. Ya llevan un rato haciéndose y originalmente surgen de la mano de un tema de compliance hasta cierto punto, cuando legislativamente se termina la segregación racial en Estados Unidos. Por ley, organizaciones ya no podían tener espacios separados, baños segregados, puestos segregados para personas blancas y personas de color. Y empiezan a generarse acciones por compliance de la mano de una justicia social para tener esta equidad y empezar a trabajar. Y se empiezan a sumar temas de género, de religión, de discapacidad, hacia la orientación sexual, hacia la identidad de género, y se va sumando. El hecho de que se lleve tanto tiempo haciendo nos ha permitido ver que más allá, o no solamente, porque no solamente es lo moralmente correcto, la inclusión es una decisión inteligente de negocios. Eso no le quita lo moral. Mucha gente me dice, bueno, pero también es lo correcto. Sí, o sea, no le quita que discriminar, estaremos todos de acuerdo que está mal, ¿no? Pero además trae otro tipo de beneficios a la organización de cara internamente a generar más innovación. Abril lo dijo, ¿no? O sea, imagínate un espacio donde sabes que tus ideas van a ser respetadas, tomadas en cuenta, donde no tienes un riesgo personal en el momento de opinar y proponer cosas. Surgen las ideas. En nuestras culturas latinoamericanas que tienden a ser no confrontacionales, por lo general nos lo guardamos, ¿no? Y no decimos, ¿no? Y sale el líder de la junta y todo el mundo entendió y todo el mundo dice que sí, se va el líder y nos preguntamos qué nos dijo. No, oye, que no me enteré. Entonces, en culturas que tienden a ser poco confrontacionales, el que las personas se sepan con la certeza de ser bienvenidas en su identidad, en sus ideas, genera mayor innovación, genera retención de talento, impacta en el salario emocional, que es esto que yo obtengo de mi organización más allá de lo que se ve reflejado en mi nómina. En la conciliación vida-trabajo, no nos blinda como tal, pero sí previene situaciones de acoso porque respiramos ambientes de respeto y valor a las diferencias. Y no es que no vaya a haber acoso, pero es más fácil identificarlo cuando lo hay. Y también hacia afuera, ¿no? Organizaciones que tienen marcas. La manera en que también ya conectamos con consumidores, consumidoras, que nos permite también hacer eco de valores hacia el mercado. Lo mencionaba Abril, ¿no? La empresa como también un agente de cambio social. Ahora sí que a los Spider-Man, ¿no? Gran poder, gran responsabilidad. Entonces, ¿cómo estamos también impactando hacia afuera? Y no es que inclusión sea responsabilidad social corporativa, pero pueden ir de la mano. Pueden ir de la mano en la manera en que empoderamos a otros agentes de la sociedad para que se conviertan en ese talento que queremos atraer, para que se conviertan en proveedores de servicios de la organización y así vayamos fortaleciendo este tejido social hacia personas vulnerables, poco visibles, discriminadas hacia ahora. Entonces, como te digo, ¿para qué sirve? Para todo, ¿no? Claro. Reputación corporativa, cultura organizacional, arraigo de valores, atracción, retención y desarrollo de talento. Realmente es una herramienta de negocio, la inclusión. Perfecto. Y hablemos incluso de un caso práctico que tú y yo conocemos porque trabajamos hace poquito,
donde justo pensar en una marca, o sea, pensemos en los ahorros que nos genera, porque una marca saca un comercial donde trata de hablarle a una de las, a mujeres, ¿no? En general. Entonces, esta marca sabemos que en la mesa había hombres y mujeres, y como bien dice esta Ceci, había diversidad ahí, pero no había la suficiente inclusión para que las mujeres dijeran, lo que vamos a sacar es ofensivo para las mujeres, y salió, y a la empresa le salió muchísimo más caro, seguro, las relaciones públicas posteriores a... Me encanta, Claro. Ceci, me Y si me encanta. permites rápido, Sí, Beto, adelante. también quienes nos escuchan, ¿no? Empresas de seguros son prestadoras de servicios. ¿De qué manera tú estás llegando a todas las personas que pueden beneficiarse de tus servicios? ¿De qué manera estás conectando hacia afuera con tu mercado? Claro. Y como dices que es muy común así de, pero es que está de moda en el caso de la comunidad LGBT. Amigos, amigas, amigues, tenemos el caso de la mitología griega. Set hace 5000 años ya era gay, o sea, estamos de moda desde hace 10,000 seguramente. Alejandro Magno era bisexual y no existían los países. Por todos Entonces, lados relax. estábamos, por favor, estaba así la poetisa Safo de Lesbos, o sea, estábamos por todos lados. Esta moda lleva siglos y siglos, milenios, entonces, qué interesante. Abril, justo, ahora sí, como socia de una de las consultorías legales más importantes del país, ¿cuáles crees que serían los primeros pasos que debe tomar justamente una empresa para que la diversidad y la inclusión se conviertan en una acción y no solo en un discurso, como se llama este panel? Claro, Beto. Bueno, creo que es todo un proceso. Hay que entender que esto implica una transformación de cultura, o sea, no es un tema de metemos políticas y en 2 meses ya somos diversos e incluyentes. Es todo un proceso y a mí me gusta mucho una frase de Tácito, ¿no? La lentitud es más propia de la firmeza. Entonces toma tiempo, pero vamos de alguna forma dando pasos contundentes eh, y duraderos. Yo creo que lo primero es, no hay una fórmula mágica, como decía Ceci, de one size fits all. Hay que diseñar una estrategia. Yo creo que hay que diseñar una estrategia de diversidad e inclusión conforme a la misión y valores de cada empresa, entender también cuáles son las prioridades para ese centro de trabajo, dónde está ubicado, cuáles son los retos, etcétera, que enfrenta y qué es lo que quiere de alguna forma, qué es lo que está interesado en cambiar, ¿no? Hay muchos indicadores, entonces normalmente ha sentido centrarse en algunos para atacarlos y después pues vamos generando cambios paulatinamente también otros temas, ¿no? Pero bueno, pensaré que primero hay que definir una estrategia, hay que ser de alguna forma también establecer políticas y procesos, políticas en temas de no discriminación específicamente y que venga puntualmente escrito por temas de orientación sexual, que es quien nos atrae, con quien establecemos relaciones sexoafectivas, y temas de identidad de género, que es cómo se identifican las personas a sí mismas, ¿no? O sea, cómo se sienten si una persona es cisgénero, es decir, yo, Abril, soy mujer, me siento cómoda siendo mujer y siento que nací en el cuerpo correcto, pues soy una persona cisgénero, si no, sería una persona trans. Entonces, entender de alguna forma las diferencias, plasmarlo específicamente en políticas, tener políticas en temas de que no haya discriminación, no haya acoso, no haya hostigamiento y sobre todo que haya sanciones, ¿no? Porque si tenemos políticas y no hay una sanción o no hay un procedimiento para levantar alguna queja, pues bueno, son políticas que si no hay una sanción, en los abogados diríamos es una norma imperfecta, no tiene que haber una consecuencia. Entonces, establecer políticas, establecer procesos, ¿a qué nos referimos con procesos? Oye, ¿dónde buscamos a la gente que contratamos? ¿Cómo es el proceso de contratación? Y ser muy sensibles porque ahí a lo largo todos tenemos sesgos inconscientes, entonces a veces en estos mismos equipos existen ciertos filtros que hacen que las personas que se presentan de candidatos ya después de un esfuerzo de reclutamiento pues no sean los ideales o no haya esa diversidad de alguna forma, pues porque en el camino se fue quedando filtrado perfiles más diversos. Entonces hay que trabajar en temas de trabajar los sesgos, en temas de inclusión con personas LGBT, también específicamente el colectivo trans, que es uno de los colectivos más afectados en general en Latinoamérica, por nuestro país. Desgraciadamente también hay una deuda importante en temas laborales, bueno, en muchos otros temas, pero particularmente ahorita que hablamos de empresas, pues en temas laborales. Establecer también procesos en temas de discapacidad, cómo se deben llevar entrevistas incluyentes, etcétera, para que eso permita que tengamos un pool de talento mucho más diverso y que las personas que lleguen ya a las etapas finales, pues sí reflejen de alguna forma la diversidad que existe, ¿no? en la sociedad. Y hay que trabajar una cultura que es algo que es
nosotros hemos trabajado ahí con Ceci bastante esos temas que nos ha apoyado, pero el tema de cultura es una cuestión de transformar la organización y no es, y algo muy importante que siempre decimos, no es que tú transformes, habrá gente que se dejará transformar porque hay gente que está dispuesta, como tú decías, a deconstruirse y a desaprender y aprender cosas nuevas, pero hay mucha gente que no y tenemos que aprender también a respetarlo. Lo importante es, si nosotros tenemos una cultura de inclusión y de respeto en una organización, mandamos un mensaje muy contundente de esto es lo que se aprueba y esto es lo que no se aprueba. De tal forma que las personas que tienen opiniones contrarias a una cuestión de inclusión, pues si ven que pueden tener sanciones por manifestar abiertamente sus posturas que conlleven algún comportamiento, conducta, comentario inadecuado, pues bueno, se lo quede, ¿no? Hay una, en EY usamos mucho también una analogía de, es más probable que si una persona va a una playa que está sucia y come una botana, pues es más probable que tire porque todo está sucio, entonces bueno, una basura más, una basura menos, a que si uno va a un lugar donde está todo limpio, desincentiva de alguna forma, ¿no? Entonces se trata de mandar y crear culturas de mucho respeto. Necesitamos, es fundamental tener el compromiso del equipo de liderazgo, porque al final todos son temas que se permean. Y si se manda un mensaje y el equipo de liderazgo toma otras conductas, pues no pierde toda credibilidad de estos esfuerzos. Entonces es sumamente importante que el equipo de liderazgo esté completamente comprometido. Ahí lo que comentaba Ceci, normalmente trabajamos mucho temas de, oye, hay un caso de negocios atrás, ¿no? Independientemente de qué es lo correcto, hay un caso de negocios. Entonces tiene estas ventajas y por eso mismo, pues es una cuestión que a la organización le conviene desde todas las aristas de la que se vea. Trabajamos mucho y hay que trabajar mucho en temas de promover talleres de sensibilización, educación, trabajar en sesgos inconscientes, educar a la gente. Cuando empezamos, por ejemplo, era sesiones de, oye, ¿qué significa el acrónimo? ¿Qué es una persona transexual en comparación con una persona travesti? ¿De qué se trata cuando hablamos de identidad de género? Todos esos conceptos que para mucha gente es una realidad diaria, pero muchas otras personas no están familiarizadas y una vez que aprenden más del tema, pues pueden ser y fungir como aliados, que creo que Ceci nos va a platicar eso más adelante, pero esto es algo muy importante, ¿no? Tener esos espacios de educación. También es importante tener redes de empleados, ERGs. ¿Por qué? Porque se manda un mensaje muy contundente. Cuando una empresa se tiene una red, por ejemplo, LGBT, como tenemos en la firma, pues mandas un mensaje contundente de que la firma o el hecho de ser LGBT dentro de la firma, por lo menos, no va a ser un impedimento para poder desarrollar la carrera, ¿no? Y que si se presenta alguna situación inadecuada, pues bueno, hay mecanismos y la firma apoya la inclusión y la diversidad y por eso mismo, de alguna forma, se busca crear estos espacios seguros. Y finalmente diría, como un tema importante también, pues medir, ¿no? O sea, lo que no se mide es muy difícil poder tener ahí referencias de cómo vamos avanzando. Entonces es muy importante medir tanto a nuestra población, ahí estamos trabajando nosotros en herramientas de self-IDs o censos. Oye, ¿cuánta gente en nuestra población se identifica como LGBT? ¿Cuántas personas viven con alguna discapacidad, etcétera? Y con base en eso poder diseñar estrategias mucho más puntuales encaminadas hacia una población concreta, ¿no? Entonces, estos temas son muy importantes, tener role models también, y estos temas de medición también nos ayudan para establecer metas y poder ir, bueno, verificando que efectivamente se cumplan. Completamente. Fíjate que me hace todo el sentido lo que me comentas porque hace poquito tuve una reunión con una empresa y justo una directora de recursos humanos decía, pues es que aquí todos somos iguales y no, o sea, no sé por qué tendríamos que hacer un ERG LGBT y un ERG de otras diversidades y aquí todos somos los mismos. Sí, pero tu gente no lo sabe, tu gente no sabe que existen estos mecanismos y aún así un ERG, como le acabas de decir, Abril, es un espacio seguro, ¿no? Donde yo me podía sentir seguro. Entonces, completa y absolutamente. Me encanta, me encanta. Ok, siguiendo con nuestras preguntas, Ceci, generalmente escuchamos, ¿no? O sea, pasa mucho y me entenderán que las empresas dicen, oye, pero si esto de la inclusión es algo de moda, ¿no? Es como algo pasajero. ¿Es la diversidad de la inclusión una moda? O sea, si justo hace decíamos que hace 10,000 años que existimos, ¿es algo que se va a terminar? ¿Debemos pensar en estrategias a corto plazo como empresas? ¿Qué nos dirías sobre esto?
Mira, justo lo que acaba de mencionar Abril, que es un tema de transformación y de cultura, algo que a mí me pasa mucho es empresas me dicen, no, es que quiero hacer algo de diversidad e inclusión porque me están demandando o porque hay acoso, ¿no? La Claro. inclusión no es una solución a un problema, es una transformación cultural. El ejemplo que yo les doy es, tú no haces y deshaces un área de compliance cada que alguien comete un fraude. Lo mismo, no haces y deshaces un área de inclusión cada que alguien discrimina a alguien, sino que realmente tiene que ser parte de tu organización, parte de tu operación, porque las personas siempre vamos a ser diferentes. Actualmente estamos poniendo un foco en aquellas diferencias que sufren discriminación, pero el día de mañana pueden ser otras diferencias que sufran discriminación. Entonces, realmente, y yo lo digo, ¿no? Yo trato de trabajar para hacerme obsoleta, sí, que no sea tan necesario sensibilizar. Pero eso no quiere decir que el área de inclusión vaya a desaparecer o la inclusión no vaya a ser necesaria, porque siempre vamos a estar conciliando diferencias, porque como el ejemplo que tú acabas de dar, ¿no? Pues es que aquí todos somos iguales. No somos iguales. La inclusión no busca la integración, el respeto, la colaboración porque somos iguales. Busca el respeto porque somos diferentes y reconocer las diferencias, ¿no? Y como lo comentaba Abril, aprovecharlas. Entonces, no es una moda, por supuesto, hay temas críticos que sí debemos planear a corto, mediano plazo de la mano de la legislación, porque además, por ejemplo, muchos países en América Latina están aprobando proyectos de ley para tener cuotas de personas con discapacidad en oficinas. México todavía no. Palabra clave todavía. Entonces, también, cómo además podemos ir adelantándonos a cambios legislativos que van a impactar en nuestro cumplimiento como organización. Entonces, no, dista mucho de ser una moda porque ya vimos que arrancó en los 50, o sea, una moda, si es una moda que lleva mucho tiempo, y además está impactando política pública, está impactando culturas organizacionales. Otro mensaje que yo recibo mucho es que no es justo porque entonces estamos dando privilegios a unos y cuando hay inclusión deja de haber meritocracia. Entonces también, hablando del tema de equidad que hablábamos al principio, la verdadera meritocracia va de la mano de la equidad, no de la igualdad. Porque cuando yo genero un sistema que solo le favorece a ciertas personas privilegiadas, es normal que esas personas crezcan, triunfen y yo crea que es meritocracia. Cuando yo me aseguro que todas las personas tienen lo que requieren para brillar, para triunfar, para generar ideas, sea un uso correcto de sus pronombres, sea la posibilidad de conciliar su vida profesional y su vida privada, sea el de construir sesgos aprendidos, desaprenderlos y sensibilizarme, sea entender por qué sí es importante que personas puedan compartir su vida en el entorno laboral. Voy a contar una anécdota muy chistosa que a mí me pasó, si me permites, Alberto, hablando de estos sistemas que hay para unos, ¿no? Yo soy una mujer cisgénero, heterosexual. No soy 100% heterosexual, pero vivo una vida y tengo una familia heterosexual. Estoy casada con un hombre. Entonces, y tengo una hija. Bueno, hija hasta que me saque de mi error, porque apenas tiene 3 años. Entonces, estábamos en un evento hace poco, tú estabas, Beto, y estábamos hablando entre amigos, amigues, oye, y, ay, tu hija, pues bebé pandemia, casi casi, y están planeando hermanitos, sí, estamos viendo, ay, qué padre. Yo estaba compartiendo que estoy teniendo relaciones sexuales sistemáticamente con mi esposo, porque estoy queriendo quedarme embarazada otra vez. Y como mujer heterosexual, la respuesta fue, qué lindo, qué bonito, qué padre. Ese es el privilegio heterosexual. Claro, Porque claro. si yo fuera, por lo contrario, una mujer lesbiana a decir, te presento a mi novia, no me hables de tus intimidades. Entonces, ahí es donde entendemos que los sistemas, sin darnos cuenta, trabajan más para unas que para otras personas. Si yo modifico el sistema y permito que todas las personas puedan realmente expresarse, opinar, proponer ideas en libertad, más que una menos meritocracia, hay una mayor meritocracia, porque ya hay más talento compitiendo. Entonces, toda esta idea de que ay, es que la diversidad va en contra de la meritocracia, la inclusión va en contra de la meritocracia, es completamente al revés. Porque mientras más oportunidades le demos a más personas, más ideas, mayor competencia, y entonces sí, cuando ya el sistema funciona para todas las personas, ahí sí crece quien tiene las mejores ideas, no cuando el sistema solo le favorece a algunos. Uf, me acabas de solucionar una pregunta que me hicieron hace poquito, así ya, pero tengo que volver a ver este panel, definitivamente. Muy bien, Ceci, Abril, pasemos, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero invitar a nuestros amigos, amigas y amigues que nos están viendo a que entiendan que la deconstrucción, como bien lo definió esta Abril, es
olvidar lo que me enseñaron y construir un nuevo aprendizaje, ¿no? Y les quiero decir que la deconstrucción, y se los digo por experiencia propia, nunca es cómoda, nunca es bonita. Así que como estamos en la convención de aseguradoras número 31, vamos a empezar a incomodar y vamos a empezar con la deconstrucción de las empresas aseguradoras, por favor. Ustedes y yo sabemos perfectamente que hay una falla histórica, una deuda histórica de las compañías de seguros con las personas trans, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿A qué nos referimos ustedes y yo que vivimos esta diversidad e inclusión y para quienes nos están viendo? ¿A qué nos referimos con esta deuda histórica? Abril, cuéntanos. Claro que sí, Beto. Bueno, y antes, a manera de preámbulo, es muy importante entender las diferentes situaciones que viven personas y no por el hecho de que uno no lo viva, no tratar de aprender. Entonces, creo que el primer tema que hablabas de la deconstrucción es ponernos a aprender respecto de otras realidades, ¿no? Es muy cómodo yo en mis zapatos ver el mundo desde mi óptica porque no vemos las cosas como son, sino las vemos como somos, como decía Ana Ismin, pero bueno, al final lo que tenemos que, y a lo largo de mi trayectoria, yo soy abogada, a lo largo de mi trayectoria en estos años en temas de diversidad e inclusión, me he sensibilizado mucho con el tema trans, es algo sumamente interesante cuando volteamos y platicamos hace poco la expectativa de vida en Latinoamérica de la comunidad, la falta sobre todo de oportunidades y veíamos, me decía alguien hace poco que hay un 90% de desempleo en personas trans y que por eso la mayoría opta por independizarse y trabajar por su cuenta. Eh, ante la falta de oportunidades, pues bueno, creo que es muy importante tratar, y yo aquí invitaría a los diferentes actores a que aprendamos más, a que nos sensibilicemos más sobre qué implica el ser trans, cuáles son las implicaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son los retos. Entonces, cuando nos ponemos a analizar al respecto y llegamos, no hay, entiendo, hay algunas aseguradoras, estuvimos ahí viendo y creo que algunas cubren bajo ciertos, y aquí nos para poder platicar más, Ceci, Beto, pero normalmente la mayoría no lo cubre, se suele ver como algo estético. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos, es un tema de salud. ¿Qué es salud? Y hay muchas definiciones, pero vamos a quedarnos con una definición de es el bienestar físico, mental, emocional, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros casos de personas que tienen una disforia de género ya en un punto más relevante, pues podemos llegar a situaciones bastante dramáticas y drásticas, porque es una persona que no se siente bien con el cuerpo en el que está, y entonces no puede desarrollarse plenamente, no puede tener una vida de alguna forma acorde a lo que quisiera, porque está en el cuerpo equivocado. Entonces, si empezamos a ver esos temas y lo vemos más como un tema de salud, más que como un tema estético, creo que ahí podemos empezar a ir avanzando. Creo que sí las aseguradoras deben fungir como agentes de cambio. Al final es una realidad y es el hecho de que tomen de alguna forma la iniciativa y empiecen a presentar alternativas a las empresas, pues puede hacer que queden, además de ser realmente incluyentes y estar mostrándose más abiertas, están ofreciendo algo de valor, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se vea eso. Entiendo que hay muchos retos respecto a hasta qué punto llega la línea, porque hay temas de acompañamiento hormonal, temas psicológicos, temas quirúrgicos, pero bueno, es mejor, yo pensaría, empezar y marcar una línea que después se vaya perfilando y mejorando a quedarnos pasmados y decir hasta que no tengamos todos los elementos definidos vamos a tomar una decisión porque entonces pueden pasar años, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se tienen las aseguradoras que plantear y cómo podemos, existe esa necesidad, existe el requerimiento de este tipo de servicios y cómo tomamos la iniciativa y cómo realmente somos incluyentes. No se trata exacto, justo un rainbow washing de en junio poner banderas, marchar en el Pride Parade, poner firmas ahí con colores, se trata de realmente ser congruentes y buscar soluciones a problemas reales y tomar la iniciativa porque nos toca entender que nosotros cambiamos la realidad. Entonces nosotros podemos realmente tomar esas iniciativas y empezar a plantear soluciones a una realidad y a una problemática que tenemos, ¿no?
Completamente, completamente, Abril. Tienes toda la razón y justo acabas de decir, creo que la palabra clave, estético, ¿no? O sea, y aquí se los comento a todos nuestros asistentes a esta plática. Justamente los casos están ahí afuera, basta con simplemente escuchar a la comunidad. Pero hay un caso de una persona que justamente revisé que decía que no le estaban aplicando su seguro para una cirugía que necesitaba, que tenía que ver con la nariz, me parece era algo que tenía que ver con sinusitis, o bueno, no sé, no soy experto, algo por el estilo. Y no se le estaban aceptando porque le decían, ah, es que te hiciste una cirugía estética, refiriéndose a la cirugía de reasignación sexual, ¿no? Y ya por eso no le querían, porque como sabían que era una persona trans, estaban dando por hecho de que había tenido una cirugía estética. Las cirugías de reasignación estética, de reasignación sexual, no son estéticas, son una cuestión de salud para nuestros amigos, nuestras amigas trans. Ceci, cuéntame, ¿cómo ves esta deuda histórica tú? Terrible. Y sumando a lo que tú mencionas, Beto, yo también he conocido casos donde no solamente no hay un apoyo a este tema de salud, de salud mental, de salud psicológica, de cuerpo, ¿no? Sino que además, ahora sí que revísense, aseguradoras. Hay quienes todavía lo tienen como una condición preexistente. Es decir, que si tú llevaste a cabo un proceso hormonal, un proceso de reasignación sexogenérica, te dejo de cubrir tu apendicitis, lo cual es una reverenda, si me lo permiten, absurdez. Entonces, no solamente es un tema donde no se está dando apoyo, se está negando apoyo. O sea, y no es un tema de, pues están siendo los malos de la película, pero casi, ¿no? Y también reconocer, porque yo he tenido conversaciones con personas de aseguradoras que dicen, bueno, pero es que sería sacar un nuevo tipo de producto y cuánta gente lo va a usar. De nuevo, ¿no? No es un tema de cuántos somos, es de qué manera estamos viviendo con dignidad y en congruencia. Yo conozco organizaciones que han cambiado de broker, de proveedor de servicios de salud, porque un colaborador o colaboradora trans lo necesitaba y encontraron una aseguradora que cubres a esta persona y ahí te va el resto de la plantilla de mis empleados. Claro. Porque una empresa no va a tener contratado un seguro de gastos médicos mayores con una organización y luego para X persona con otra, ¿no? Claro. Entonces también ahí hay conversaciones que se tienen que tener donde la disyuntiva es business contra values. Debemos que ser congruentes con nuestros valores. Si tú eres una organización de seguros, que está certificado en la NOM 025, que participas de Pride Connection, que estás en el ranking par de cuales, que estás certificado en HRC, y a tus clientes, a tu clientela, no le estás dando ese servicio, pues ahí, ¿dónde está la congruencia? ¿No? Claro. También. ¿Dónde está esta congruencia? Decir, bueno, para adentro sí, pero pues es que a la hora de la hora esto me va a salir más caro o esto va a generar un mayor esfuerzo. La inclusión es una chamba, ¿no? O sea, sí trae rendimientos, retornos de inversión, pero también tener esa congruencia de si yo hacia adentro estoy buscando que colaboradores, colaboradoras crezcan a su máximo potencial, ¿por qué no querría eso del mercado? ¿Por qué no querría también que personas que trabajan en otras organizaciones también puedan ser aseguradas por mí? Entonces, no es un tema de cuántos son. Aquí hay una frase de una película que a mí me gusta mucho. La película es Field of Dreams o El Campo de los Sueños. Kevin Costner le construye un campo de béisbol a unos fantasmas. Es una premisa alucinante, ¿no? Pero hay una parte de esta película al principio, si la han visto, donde él está caminando entre su trigo, ¿no? Y escucha una voz que le dice, if you build it, they will come. Si lo construyes, vendrás. Esa es la actitud que yo creo que tenemos que tener hacia la inclusión. No esperarnos a hablarle apanicadamente a recursos humanos de acabo de entrevistar a una persona y es trans. ¿Qué hacemos? Sino realmente construir entornos de inclusión para que el talento venga. Generar una mentalidad de inclusión para que las personas sepan que soy un entorno seguro. Y ahorita vamos a hablar de aliados, aliadas, aliades. Pero sobre todo, yo exhorto a las empresas de seguros que se aplauden, se congratulan y me parece maravilloso que se certifiquen como entornos laborales incluyentes si están teniendo esa congruencia con los servicios que prestan a la población civil. Uf, me encanta. Congruencia, por favor, amigos, amigas que están en este panel, anótenle con letras rojas congruencia. Y también en un acto de congruencia tendríamos que aquí, si me lo permiten, Ceci, Abril, invitar a la convención de aseguradoras número 31, que en la 32 les pediríamos
tanto Ceci, Abril, si me lo permiten, y yo, que nosotros no somos personas trans. O sea, ni Ceci, ni Abril, ni yo somos una persona trans. Necesitan tener un panel aquí en el número 32 convención. Lo voy a revisar el próximo año, donde tengan puras personas trans que les cuenten qué es lo que está pasando, porque la visión que les estamos dando ahorita, Abril, Ceci y yo, con toda la intención de hacerles pensar que es importante incluir a las personas trans, tiene un sesgo desde el privilegio. Entonces, tarea, por favor, anótenle ahí a los amigos, amigas que están organizando este evento próximo, en el evento 32, un panel trans para hablar de las problemáticas que viven las personas trans con sus aseguradoras. Es súper, súper importante. Bien, pasando ya a final conclusión de este panel LGBT y empresas aliadas del discurso a la acción, me gustaría empezar, a hacer esta última pregunta contigo, Abril. Y más que una pregunta, me gustaría que nos contaras una experiencia que hayan tenido en EY, que nos puedas compartir de este efecto replicador en materia de buenas prácticas de inclusión LGBT y en torno a alianzas que puedan robustecer estos impactos. ¿Cómo le hacen? Cuéntame. Sí, por supuesto. Bueno, en la firma hemos, a partir de que surgió todo el área de diversidad e inclusión, hemos revisado y creado nuevas políticas en temas de diversidad e inclusión. Cambiamos el año pasado nuestro código de vestimenta para poder ser incluyentes hacia la comunidad trans y específicamente que no tuviese que haber todo el proceso de transición para que alguien pudiese vestirse conforme al género con el cual se identifica, ¿no? Tuvimos eso, tuvimos también una declaratoria de todos los líderes de Latinoamérica Norte, firmamos una declaratoria pública donde nos comprometíamos a observar la diversidad e inclusión y apegarnos en diferentes temas y entre esos ámbitos que mencionábamos estaba el tema de orientación sexual e identidad de género. Hemos elaborado bastantes materiales internos, a veces podemos compartir, ahí depende del material, pero hemos desarrollado guías específicamente de cómo ser un aliado de la comunidad LGBT, de 6 formas de ser un aliado a la comunidad trans y no binaria. También hicimos una guía de lenguaje incluyente y asertivo para tratar un poco de explicar ciertos conceptos y qué palabras neutras podríamos usar para ser mucho más incluyentes en nuestras conversaciones, en nuestras comunicaciones internas y externas por parte del web branding. Tenemos una plataforma que es Ally to Advocate, que tiene diversos cursos donde las personas se pueden ir preparando para poder fungir desde a ser un aliado hasta llegar a ser un advocate o un defensor de los derechos de las personas de la comunidad LGBT. No se necesita ser parte de la comunidad para tomar estos cursos. Tenemos baños neutros en 5 de nuestras oficinas en la República Mexicana, lo cual también nos dio muchísima alegría y era mucho más sencillo de lo que a veces se pensaba, ¿no? Entonces empezamos a dar pasos y de repente ya se empiezan a fluir las cosas y tienen efectos en otras oficinas y levantan las manos que quieren participar. Hemos hecho varias alianzas también con organizaciones externas, nos sumamos a las normas de conducta para hacer frente a la discriminación de personas LGBT en el trabajo de la alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos. En AmCham participamos en un documento que se llama Be the Bridge, donde compartíamos mejores prácticas de inclusión en temas LGBT. En Bridgecham también un colaborador y yo, Mauricio Ariza y yo, copresidimos, hicimos un subcomité dentro del Comité de Diversidad e Inclusión, que es Pride Alliance, y básicamente se enfoca en compartir mejores prácticas en temas LGBT con las empresas miembros de la Cámara Británica. He hecho varios eventos ya, y nos ha ido bien, entonces ahí vamos de alguna forma concientizando con lo que se puede de diferentes maneras. Y participamos también en el Pacto Global de la ONU y el Consejo Coordinador Empresarial en el diagnóstico de nivel de madurez LGBT. Entonces, creemos que es muy importante el hecho también de los esfuerzos que se hacen internamente y compartirlos, porque al final es un tema que nos beneficia a todos como sociedad, ¿no? Estas cosas que van a hacer las aseguradoras y tomar en cuenta pues estas ideas para desarrollar productos que generan, además de que van a generar revenue, pues generan, es un statement de somos una empresa realmente incluyente y estamos atendiendo las necesidades particulares del mercado y ofreciendo soluciones, lo cual es acorde a nuestras posturas o manifestaciones públicas de que somos incluyentes con la comunidad LGBT, ¿no? Entonces tenemos que, al final, todo eso que vamos a hacer, hay que entender que cambia vidas, ¿no? El hecho de que una aseguradora diga, yo te apoyo, yo te cubro, y lo puede ofrecer una empresa, y una empresa lo puede ofrecer a sus colaboradores, cambia la vida de personas. Serán 1, 2, 10, 100, pero estamos generando un cambio positivo y
de alguna forma mejorando la expectativa, la experiencia de vida de una persona. Entonces, creemos que es muy importante el tomar esa responsabilidad, abrazarla y encaminarla, como bien se hace, y no ser reactivos a, tenemos esta situación, ¿cómo la resolvemos? Sino de alguna forma dar un paso antes y hacer soluciones y proporcionar realmente un servicio que genere valor a la empresa, a la cual una aseguradora es proveedor, y también al final a personas, ¿no? Porque al final todo esto tiene una repercusión en una persona, en una familia, y cuando lo extrapolamos, pues en todo nuestro país. Qué increíble, Abril. Y aparte, justo creo que he sido testigo de justo la construcción de estos baños neutros en algunas oficinas de ustedes. Y testigo porque me encanta, o sea, quiero felicitar a EY públicamente aquí enfrente de todos, porque es una de estas empresas que comparte justamente este tipo de buenas prácticas, ¿no? Y me gustaría como terminar esa parte de los baños neutros con una experiencia personal. O sea, yo tengo una amiga que es una mujer lesbiana, no es una persona trans. Ella no se identifica como un hombre, pero ella es muy masculina en su expresión de género. O sea, se tiene el cabello corto, etc. Y justamente ella, cuando tiene que ir a un baño, es una problemática muy común que vive. Y los baños neutros, para que se den cuenta de que uno piensa que es solamente para la comunidad trans, pero no, hay muchos, dentro de esta diversidad, muchas ventajas de tener un baño en donde una persona no se tenga que estar preocupando por cosas tan básicas, ¿no? Entonces, igual creo que aparte de ser congruente con los valores que estamos viendo aquí, además también se preocupa porque las personas, la experiencia, ¿no? Una vez que construyeron los baños, me acuerdo que nos contaban como de qué pasó después, o sea, porque como tú dices, lo midieron, la gente entraba, no entraban, ¿por qué? Por miedo, había que capacitarles, mostrarles, romper como estigmas, y todo eso lo hicieron, ¿no? Y eso creo que es algo de muchísimo, muchísimo valor. Gracias, Gabriel, gracias, Iguay, gracias, Mau, gracias, quien sea que se lo tenga que agradecer, porque necesitamos más empresas comprometidas a ese nivel A con nuestro la equipo de diversidad. liderazgo. Yo creo Sí. que hemos podido llegar a hacer esto porque los Perfecto. líderes, realmente la organización, creen en esto y nos apoyan. Si no, se quedaría en papel o ni siquiera ahí, ¿no? Un saludo a los liderazgos aquí de Iguay desde la 31 Convención de Aseguradoras, aquí en este panel. Ceci, cuéntanos, acabas de decir algo que yo así como, ¿cómo que Ceci es heterosexual? ¿Se metió una persona heterosexual a un panel LGBT? Así es, amigos, amigas, amigues, hay algo bien bonito, bien interesante y bien necesario que son las personas aliadas. Entonces, cuéntanos, Ceci, ¿cuál es el papel de las personas aliadas dentro de las empresas? ¿Por qué todos aquellos, aquellas y aquellos que nos están escuchando deberían de convertirse en aliados, aliadas y aliades de la diversidad? Cuéntanos. Gracias, Beto. Y también hay puntualizar, ¿no? Porque muchas veces se cree que ser una persona aliada tienes que ser outsider, ¿no? Entonces, hubo un tiempo hasta que se les llamaban straight allies o aliados, aliadas heterosexuales. Y no, incluso dentro de la población LGBT+, yo puedo ser una mujer lesbiana aliada de la población no binaria o un persona no binaria aliada de la población trans. Entonces, realmente es ser espacios seguros. Yo creo que así, porque hay mil maneras, ¿no? Y me encanta que EY tiene unos manuales espectaculares y hay cosas que tienen públicas, ¿no, Abril? Donde la gente puede meterse a buscar, ¿no? Guías y cómo modelar mi lenguaje incluyente y cómo modelar mi comportamiento incluyente. Pero yo creo que en definitiva es convertirnos en espacios seguros y además también que seas un espacio seguro, aunque el espacio esté vacío. Déjame lo explico. Y hablando precisamente de citar a grandes pensadores, ¿no? El autor británico C.S. Lewis lo decía, ¿no? La integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Yo creo que eso es muy importante cuando somos personas aliadas. A veces creemos que ser una persona aliada es comportarnos respetuosamente cuando estamos rodeadas de personas LGBT+. No, es aunque no haya nadie. ¿No? Es aunque si tú estás teniendo un diálogo interior y te estás recordando a ti misma, misme, que tienes que hablarle a una persona y esa persona es género no binario, le tengo que hablar a ella. Te lo dices a ti. O sea, es siempre. Porque a veces pasa, ¿no? Y aquí voy a hacer un pequeño paralelismo. Cuando hablamos de equidad de género, hablamos del pacto patriarcal.
¿no? Que es precisamente estos entornos masculinos donde entre hombres necesitamos que se limiten comentarios sexistas, que se invite a la reflexión, que se hable de esto. Y no voy a acuñar el término pacto heteronormado, pero casi, ¿no? Cuando percibimos que no hay alguien de la población LGBT más a nuestro alrededor y en confianza sí me río del chiste homofóbico y en confianza sí hago la bromita y en confianza sí digo o acabo de decir que, ay, no, es que justo en mi empresa hay una chava que, bueno, ella dice que es género no binario. No, hay un chique, ¿no? O sea, no porque la persona no te esté escuchando vas a dejar de utilizar los pronombres respetuosamente, no porque no haya Claro. nadie delante de ti. Entonces yo creo que, porque podríamos hablar mucho de acciones, de ser personas aliadas, pero yo creo que en definitiva es cómo hacemos que sepamos que somos un espacio seguro, aunque no haya nadie a nuestro alrededor. Yo creo que eso es uno que nos falta, porque muchas veces se habla de un comportamiento público, pero también hacer esta introspección de en lo privado o en tus entornos de confianza. Hay una frase que es así, no sé de quién es, que se menciona en Spirit Day precisamente para eliminar el bullying escolar de personas LGBT+. Que dice, ten cuidado a quien odias, puede ser alguien a quien amas. No sabes quién puede estar en el closet a tu alrededor, escuchando tus chistes, tus comentarios, tus quejas de, ay, es que ahora están en todas partes. Y todo eso, si queremos ser personas aliadas, es identificar nuestros privilegios y convertirnos en espacios seguros siempre. Completamente. Fíjate que justo me pasó un día y esto fue con un cliente, ¿no? Que decía, ay, es que luego ustedes exageran mucho porque es un chiste y no sé qué. Y yo le decía, pues, entiendo tu punto, ¿no? Pero me imagino, y justo nunca habíamos hablado de esto, yo le decía, me imagino que eres heterosexual. Sí, porque yo, ok, porque para ti es un chiste, pero para mí, yo soy el chiste desde la secundaria. Lo he escuchado todo el tiempo, entonces para mí no es gracioso y es justamente cuestiónate tu privilegio, queridísimo cliente heterosexual, porque tú nunca lo has vivido. Para ti no fue esconderte en el recreo para ver que no te dijeran lo que para ti es un chistecito, ¿no? Entonces, justo, y para terminar lo que dice Cecilia es completamente, o sea, me vuela la mente, ¿no? O sea, porque el que tú, como una persona aliada a quienes nos están viendo, que tomes este papel de aliado, aliada y aliade, seguramente te meterá en conversaciones incómodas, ¿no? Con la familia, con compañeros de trabajo, con compañeras, compañeros de trabajo, cuando tengas que defender esta diversidad y esta inclusión. Pero esos 5 minutos que tú pases de incomodidad, querida persona que nos estás escuchando, pueden, y lo digo sin exagerar, salvarle la vida a una persona cercana. Salvarle la vida a una persona cercana, escuchar a alguien hacerle frente a cualquier tipo de violencia para las personas de la diversidad. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Cecilia, Abril, como siempre, un mega ultra placer. Algo que quisieran agregar en estos últimos minutos a este panel, a quienes nos están escuchando, que asistieron a este fantástico panel que tuvimos, cuéntenme. Bueno, gracias, Ceci. Yo creo que sí, lo que decías de alguna forma, ¿no? Ser conscientes de nuestros privilegios, porque a lo largo de nuestra vida hemos tenido muchos privilegios de una u otra forma, y sí, todo el mundo ha trabajado para llegar a donde está, pero hemos tenido diferentes privilegios. Y hay una frase que me gusta mucho, pay it forward, ¿no? O sea, cómo lo podemos pagar de alguna forma y ayudar a personas que no están en estas situaciones y levantar la voz por otros. Gracias, Entender que esto gracias. tiene impactos en la vida de la gente. Gracias, Abril, gracias. Ceci. Por mi parte, pues reconocer que no se acaba de aprender nunca, ¿no? Yo tengo el brand de experto o especialista y me la paso cachándome en mis propios sesgos, ¿no? También. Entonces, invitar a las personas, si tu empresa, si tu organización tiene capacitaciones, como lo decía Abril, que hacen en EY, tiene maneras de que tú sigas aprendiendo, yo estoy convencida que hay mucha más discriminación por desconocimiento e ignorancia que por maldad. Entonces, se vale decir, ups, yo sí contaba el chiste. Va, ok, o sea, no eres una mala persona. Todas las personas tenemos sesgos, entonces sigue aprendiendo y tú lo has dicho mucho, Beto, sigue deconstruyéndote en el sentido de entender qué te falta para ser parte de la solución y de entrada puedes empezar por dejar de ser parte del problema, ¿no?
Claro, completamente. Y buscar tú mismo, tú misma también los elementos para deconstruirte. No esperes que nosotros lo hagamos, amigo, amiga, amigue, porque no siempre es cómodo para nosotros decir como de, ay, otra vez esta pregunta. No somos maestros, maestras y maestras. Entonces, vayan, tienen algo fantástico que se llama el Internet. Busquen fuentes confiables, deconstruyanse y sean aliados, aliadas y aliades de la diversidad sexual. Muchísimas gracias a todos los que nos vinieron, a todos los televidentes de esta 31 convención de aseguradoras. Nos vemos el próximo año. Sigan contemplando estos paneles que van a tener también el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos, todas y todes por habernos escuchado. Cuídense mucho. Gracias.